para herirte, sino que tengas temor de Dios, que ya te acerques a Dios como decía la profecía, y que no seas como muchos que están apostatando, se están alejando y están volviendo nuevamente a los ídolos y a la incredulidad. Y es ese engaño del diablo en el cual, ¿verdad?, nos quiere llevar nuevamente a apartarnos del Señor, porque Él sabe que de Él viene la salvación, y yo creo que nosotros tenemos que llegar en la venida del Señor a ser salvos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces dice aquí, ¿verdad?, el tema, arrepentirnos de no hacer el bien, porque lo sabemos hacer el bien y no lo hacemos. Y yo creo, y es pecado de omisión, cuando uno sabe que tienes que hacer el bien y no lo haces, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor, ¿verdad?, en un estudio me llevaba a ver esta palabra que me intrigó, esta palabra que dije, bueno, siempre nos queremos arrepentir del pecado, pero ahora nos tenemos que arrepentir por no hacer el bien. Amén. Entonces, el pecado de omisión es saber lo que es bueno y no hacerlo. ¿Usted sabe lo que es bueno? ¿Sí? ¿Y lo hace? Entonces vemos nosotros que cada uno de nosotros sabemos qué es el bien y qué es el mal. Yo les pongo por ejemplo, Seki, yo creo que sabe qué es el bien y qué es el mal, como para nosotros justificarnos y decir no sé qué es el bien y qué es el mal. Yo creo que ya lo sabemos. Entonces, si sabemos qué es el mal, entonces ¿por qué no nos apartamos del mal? ¿Y por qué no hacemos lo bueno? Porque lo decía Pablo también, miserable de mí. Y sabemos el significado de miserable, que es algo más bajo, es algo hasta abajo, que él se sentía, ¿verdad?, tan miserable, que decía miserable de mí. ¿Por qué? Como que diciendo, sabiendo hacer, ¿verdad?, lo bueno, aún sigo siendo lo malo. Allí entraba en él el ser, ¿verdad?, nuevamente su vieja naturaleza del pecado. Por eso es que él no entendía. Y a cada uno de nosotros el pecado empieza a echar raíz nuevamente en esos ciclos de los que estamos hablando, por el cual no podemos ser libres. Pero pensamos que todo es pecado por el pecado, por la maldad. Pero hoy tenemos que entender que si usted sabe hacer lo bueno, ¿por qué no lo hace? Si usted sabe bendecir a alguien, ¿por qué no lo hace? Entonces tenemos que ver esa parte, hermano, que entonces el pecado no solo consiste en hacer lo malo, sino al igual no hacer lo bueno. Amén. Nosotros sabemos la voluntad de Dios. ¿Y usted sabe cómo es la voluntad de Dios? ¿Verdad? Y sí sabemos. Pero a veces, hermano, no lo hacemos. Bueno, agradable y perfecta es la voluntad de Dios, que significa santidad, pureza y obediencia. Y es lo que quiere el Señor, porque en estos tiempos tan difíciles, hermano, que el Señor nos está advirtiendo. ¿Cuántas veces no te habla el Señor? ¿Cuántas veces no te advierte el Señor de la condición de vida que estás llevando? Y yo creo que hoy en este tiempo ya no es de hablar mucho, hermano, sino todo que se vea con los hechos. Porque podemos decir una cosa hoy y mañana hacemos otra. Y yo creo que hoy es el tiempo que nos tenemos que afirmar, o eres o no eres. Que tú sí sea sí y que tú no sea no. A veces me pregunto, ¿por qué así como viene la gente se va? Si nosotros tratamos de hacer el bien con toda la gente que viene, los tratamos de atender bien, los tratamos vienen y se ministran, se sienten bien. O sea, que no quede en nosotros, que queden en ellos. Y todo lo que haga usted, que no quede en usted, sino que quede en ellos. Pero a veces, ¿verdad?, que se siente uno mal. Se siente uno mal a veces, hermano, porque somos carne. Y a veces viene el diablo y te quiere acusar, te quiere como que decir que a lo mejor porque la palabra es muy dura, que porque a lo mejor somos muy directos, que porque a lo mejor la palabra es muy confrontante. Pero este es el tiempo, hermano, que debemos de despertar. Que la iglesia tiene que despertar, y no con una palabra suave, una palabra bonita,
Yo creo que es el tiempo ahorita, hermano, por lo que ha de venir, porque solamente los que van a poner, ¿verdad?, ese cimiento en la roca son los que van a permanecer. Aquellos que están poniendo cimientos en la arena, que tengan cuidado. Pero los que están afirmados en la roca y nos queremos cada día estar afirmados en la roca a través de que me exhorten, a través de lo que me digan, a través a veces que recibes humillaciones, a través que recibes tantas cosas, pero hoy le damos gracias a Dios porque Benecer hasta aquí hoy nos ha ayudado y permanecemos aún en las tormentas, aún en los desiertos, aún todo lo que ha venido en nosotros y permanecemos, y eso es para darle la gloria a Dios, hermano. Eso es para darle la gloria a Dios. Entonces, es lo que quiere el Señor, ¿verdad? Santidad, pureza y obediencia. Mira, el pecado de omisión es saber lo que es bueno y no hacerlo. El pecado no solo consiste en hacer lo malo. Es que a mí se me va aquí. En hacer lo malo, sino al igual no hacer lo bueno. Todo lo bueno se deja de hacer. ¿Por qué? Porque ya te acomodaste. ¿Y quién no se quiere acomodar en una iglesia? ¿Quién no se quiere acomodar en un lugar? Porque en momento dado, cuando sales de desacomodo, vas a ir al frío, vas a ir a cosas que tú estabas acostumbrado en tu casita o en una misma iglesia. Por eso cuando hay un cambio, ¿verdad?, aún de un país, o un cambio de una provincia, o un cambio de la misma iglesia, hermano, dice, pues, ¿qué está pasando aquí? Así no era allá. Porque ya estamos bien acomodados. Entonces vemos que cuando uno se acomoda es un estancamiento y se pierde el propósito. Cuando usted se estanca, hay esa parte, hermano. En la comodidad usted ya está estancado y va a perder el propósito que el Señor le ha dado. Y muchos están perdiendo el propósito por el cual fueron llamados. ¿Por qué? Porque es mejor acomodarse y como que no pasa nada y como que yo sigo mis deleites, ¿verdad? Pero si viene la prueba, viene la enfermedad, entonces ¿cómo voy a salir yo de todo eso? Para mí hubiera sido fácil ahorita poner a cualquiera de ustedes a predicar, ¿verdad? Porque me siento un poco mal. Pero yo sé que cuando llego a la casa, el Señor me sana. Y eso no es por primera vez, hermano. Yo tengo ese sentir que cada vez que me enfermo, yo ya anhelaba estar en la casa del Señor. Yo estuve allá, hermano, estuvimos allá. Pero yo en verdad, hermano, que ¿cómo te diré? Los extraño a ustedes de igual manera, pero también extraño el lugar, hermano, porque sé que si hubo allá oposición o hubo algunas cosas allá, claro que tenía que pagar un precio. Yo tenía que pagar un precio, porque voy al frente, porque voy arriba, por esto y por el otro, hermano, por tantas cosas. Estoy consciente de todo. Pero al pagar el precio, entonces yo decía, yo sé, yo ya anhelo, ya quiero estar. Y yo te traslado eso en tu corazón, que tú anheles estar en la presencia del Señor, en la casa donde el Señor te llamó, porque ahí hay sanidad. Y yo creo que hoy el Señor me acaba de sanar, hermano. Y pensando cómo le voy a hacer, de qué manera, no voy a poder gritar, porque es mi estilo. Pero digo yo, mira, le digo al Señor, déjame hablar, déjame dar este tema. Y el Señor es bueno. Amén. Entonces vemos, hermano, que seguimos, ¿verdad? Que el pecado, dice entonces, sigue, cuando te acomodas. A veces dejamos de hacer lo bueno por la comodidad, te decía, número 1. Número 2, por el miedo. Por el miedo te paralizas, te angustia y te acobardas. Por el miedo. Y por eso muchos no quieren moverse. No quieren ir más allá. Están perdiendo el propósito por el cual fueron llamados. Porque el evangelio no es de contentamiento. Como que ahora sí y como que ahora no. Como te vuelvo a repetir, está en juego tu vida.
Está en juego mi vida, está en juego tu familia, como para estar jugando si hoy sí y mañana no. Yo creo que es un tiempo de pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, hermano, a cambiar esos pensamientos, que tengamos otro mover en nuestra vida, en nuestra familia, porque yo digo, ya basta, aún como hermanos. Entonces voy a ir a eso, ¿verdad? Me estoy adelantando un poquito. Entonces, a veces también es el egoísmo, hermano. El egoísmo es una preocupación por uno mismo. Cuando tú te preocupas por ti mismo, pero no te preocupas por los demás. Porque usted no sabe la condición que está viviendo, ¿verdad? Alguien, un enfermo, alguno que tiene escasez, pero nos preocupamos por nosotros mismos, como que diciendo, a mí no me interesan los demás. Y eso es egoísmo y es orgullo. Y eso es lo que tenemos que quitar, hermano, de nuestro corazón. Porque cuando usted está en el problema de escasez, cuando usted está enfermo, o cuando dice me estoy yendo mal, ¿cómo se siente? ¿Ya lo vivió? ¿Ya lo pasó? Entonces algunos hermanos de una manera están pasando ese proceso. A lo mejor tú ya lo pasaste. Pero verdad que como que dices, híjoles, verdad me siento solo. Imagínate cuando nosotros no brindamos una ayuda o el bien, que sabemos hacer el bien y no lo hacemos. Es una demanda del Señor y es un pecado. Entonces, dice el egoísmo, ¿verdad? La indiferencia, la pasividad y la desobediencia tienen consecuencias cuando eres indiferente a los demás. Cuando usted es indiferente a los demás, hay peligro, hay consecuencias. Cuando somos pasivos, cuando no queremos movernos porque ya estamos cómodos. Yo les decía ya a Saltillo, nosotros somos una iglesia, y decía el hermano, ¿verdad? Quique, igual, que nos llaman locos, ¿verdad? Y ya yo llevaba esa palabra donde dice de la reconciliación también, ¿verdad? Que nos llaman locos. Porque nosotros sí somos, aunque sean los que somos, pero una iglesia que se avive, una iglesia de fuego, una iglesia que dance, una iglesia que grite, una iglesia que alabe, una iglesia, ¿verdad? Que se levante en guerra, en oración. Porque la pasividad, hermano, también puede haber consecuencias. A veces cuando somos pasivos, o normalmente podemos llamarle flojera, ¿verdad? Pereza. Y es que no hay que confundir. Entonces, preocupación por uno mismo anteponiendo los propios intereses. Nada más lo mío y yo. Me intereso yo mismo. Los demás no me interesan. Si tienen que cubrir, voy a eso. Si tienen que comer, no me interesa. Con que yo tenga, los demás no me interesan. Entonces todo esto del egoísmo está por encima del bienestar del prójimo. Amén. Ahora vamos entonces a la palabra. Yo quería entrar con esto para que más o menos entendamos de qué estamos hablando. Santiago 4, 13, 17. Oíd ahora. ¿Cuándo? Ahora, lo que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año. Haremos negocios y tendremos ganancias. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana, o quién sabe el día de mañana, para que me adivine a mí cómo me va a ir mañana. Porque aquí nos habla de planes con orgullo de la vida. Cuando uno planea con orgullo, entonces dices, ¿verdad? Haremos negocio y tendremos ganancias. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana.
Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberías decir, si el Señor quiere. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. El problema de aquí, cuando se antepone usted por sus propios intereses. Cuando usted dice, mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer el otro, y voy a tener ganancias y voy a tener el otro, te olvidaste del que te dio el dinero, el oro y la plata. Porque entonces estamos hablando de ese orgullo que te impide hacer el bien, el egoísmo que te impide hacer el bien. Entonces nosotros lo que tenemos que decir no es que no hagas planes, no es que hagas negocios, no es que no tengas ganancias, no, dice el Señor, primero Dios, ¿verdad? Si el Señor quiere, yo voy a vivir y voy a hacer esto y voy a hacer el otro, pero es primero Dios. Pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿es qué? Pecado. Y yo fíjate que con el tiempo vas aprendiendo. ¿Cómo que yo sé hacer el bien pero es pecado? O sea, yo pensaba que nomás era el adulterio, ¿verdad? La rebelión y tantas cosas, hermano, la fornicación, el robo. Pero aquí me dice la Escritura, aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿lees? Pecado. Qué peligro, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿verdad? La palabra, lo que hablábamos, honra a tu padre y madre. ¿Y los honramos? Y sabemos, pero a veces no damos honra, ¿verdad? Entonces el Señor quiere lo mejor, que estemos bien, pero nosotros no queremos. ¿Por qué no queremos? Porque hay resistencia, ¿verdad? Y decía la profecía eso. ¿Sí? No queremos, ¿por qué? Porque hay resistencia. Mira Jeremías 6, 16, 17. Ahí está, ¿verdad? Permíteme. Pero aquí ya no me aparece a mí. Bueno, ya está. Ay, no. Pero es que a mí ya no me aparece aquí. Bueno, ahí la leo. Así dice el Señor. Y eso lo predicaban apenas, ¿verdad? Paraos en los caminos y mirad y preguntar por los senderos antiguos cuál es el buen camino y andar por él. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, ¿por qué no hallamos el descanso? Porque usted quiere hacer lo que quiere, ¿no? ¿Verdad? Porque usted no pregunta. Y usted dice, voy a hacer mañana esto y el otro. O sea, no quiere, ¿verdad? Pararse por el buen camino y andar por él. Por eso no hay descanso en vuestras almas. Por eso todo el tiempo estamos así. Yo mucho tiempo estuve así, hermano, así. Y a fin de cuentas te puedo decir hoy, yo no sé ni para quién trabajé tantos años de mi vida. Porque llegaron los saqueadores, llegaron los encajosos y llegaron todo. Pero hay una profecía, ¿verdad? Que me han dicho hasta los cuervos. Me han dicho que no me desespere, que un día vendrá la bendición, ¿verdad? Entonces, hermano, ahí vemos que tanto que yo andaba, que no tenía descanso en mi alma,
Porque ya tenía una cosa, ya quería otra, ya tenía esto, ya quería otro, y nada me satisfacía. Entonces de ahí te das cuenta que hay vacío en tu alma y que no tienes descanso en tu alma. Así puedes decir, tengo todo, pero no hay descanso en tu alma, porque todo te desespera. Llega un momento de ansiedad, llega un momento que todo te irrita, llega un momento que todo te molesta, todo te desespera. No tienes descanso en tu alma, discúlpame. Entonces, ¿de qué sirve a veces tener todo si hay un vacío en mi alma? Si no hay un orden en mi familia. Si no soy un buen ministro en la iglesia. Entonces, así sigo. Pero dijeron, ¿qué dijeron? No andaremos, no queremos en él, y puse centinelas sobre vosotros que dijeran, escuchar el sonido de la trompeta, pero dijeron, no escucharemos. ¿Dónde dejamos las profecías? ¿Dónde dejamos la palabra de Dios? Porque han sido claras en este lugar. Han sido claras las profecías que nos vienen advirtiendo por lo que puede venir. Y lo tenemos por tardanza, dice, como nuestros antepasados. No, ¿cómo crees que va a venir eso si yo lo tengo todo? Entonces no sabemos a veces ni para quién trabajamos. El decir, yo voy a vivir mañana, voy a llenar mis graneros, y luego entonces vemos ahí, ¿verdad? Que el pueblo de Judá, y ya más adelante podemos ver que venía la calamidad. Y hoy en este tiempo viene, hermano. Viene. Nomás que te acabe tu mundialito y que estés gol y todo eso. Después platicamos. Entonces, dejamos de hacer, ¿verdad? Muchas cosas que el Señor ya nos advirtió, que el Señor ya nos dijo, y lo dejamos de hacer. Entonces vamos ¿en qué? Te dije en Jeremías. Ajá, ahora Lucas. Pero es que te digo que no me da. Lucas. Ahora tú sabes por qué no me da. Ahí está. Pero a mí no, a mí se me va. Si ya estaba funcionando esta. Ahí está ya. Lucas 10, 33, 34. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba. ¿Te acuerdas de ese hombre, verdad? Que lo golpearon, casi lo mataban. Y pasó un ¿qué? Primeramente un ¿qué? Un sacerdote y después un levita. ¿Y qué hicieron? Un sacerdote, levitas. Unos que están en el altar, en el lugar santísimo. ¿Y qué hicieron? Nada. Se pasaron de largo. No tuvieron compasión. Por eso el Señor nos está llamando, ¿verdad? Ellos, un sacerdote, un levita, no sabían hacer lo bueno. ¿Y por qué no lo hicieron? A lo mejor porque como todo, ¿verdad? Aquí en la iglesia, aleluya, gloria a Dios. Pero vemos allá afuera y nos pasamos de largo. Entonces yo veo, hermano, yo veo con estos ojos parte de tu vida y cosas que tú me decías que no podías hacer y yo veo que las estás haciendo. Y que decías, no, es que eso no, ¿cómo cree? Y ahora yo veo lo que estás haciendo. Y yo veo cómo vas creciendo. Y yo veo cómo vas, ¿verdad? Con ese ímpetu, con esas ganas, con esa fuerza. Decir cosas que no podías. Yo llego a ver, ¿verdad? Por querer ver, no por estar morboseado, de estar de morboso, pero llegar a ver y digo, mi hermano está cambiando.
Y le digo al Señor, gloria a Dios, Señor. Gloria a Dios. Y eso me da gozo en mi corazón, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Dice que entonces, pero dice que llegó el buen samaritano. Y él iba de viaje. Como que diciendo, a mí no me estén hablando ahorita, yo quiero llegar a mi viaje, yo quiero llegar a mis negocios, yo quiero llegar a lo que yo voy a hacer, yo quiero ganancias. Entonces el samaritano dice que iba de viaje, llegó a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo ¿qué? Compasión. Y acercándose, no nada más tuvo compasión. Ay, pobrecito, ¿verdad? Cuando pasamos, ay, pobrecito, pero te vas de largo. Y el buen samaritano que representa a Jesucristo dice que tuvo compasión y se acercó. Como que diciendo, ¿qué necesitas? ¿Qué te hace falta? Pero él ya había visto, ¿verdad? Los golpes y todo. Y dice que tuvo compasión, se acercó, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas. Y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Ese es el rema de aquí, hermano. Es el rema de esta casa. Tener compasión, acercarse a su prójimo, poner vendas, poner aceite, poner vino y cuidarlo. Es el rema de esta casa, hermano. Tener compasión. Y tener compasión se ve muy complicado. Se ve muy complicado. Y más cuando uno está pasando por el mismo dolor, ¿cómo te voy a ayudar? Mejor tú ayúdame. ¿Ah? ¿Cómo te voy a ayudar yo? Si estoy pasando por el mismo problema, ¿cómo te voy a ayudar? Y es algo difícil, pero no imposible para Dios cuando usted le dice. ¿No decían ayer que quieren ser qué? Mansos y humildes, mansedumbre, ese complemento de lo de ayer. Para ayudar tú a alguien, tienes que ser manso y humilde de corazón, porque así era Jesucristo. Entonces eso es como, ¿verdad? Es el buen samaritano. Tenemos que ser esos hombres, ¿verdad? Así como imagen y semejanza de Cristo, tener esa compasión. Porque tristemente, hermano, dice que entre más conocimiento es más responsabilidad. ¿Y por qué? ¿Por qué no cumplimos con nuestras responsabilidades que cada uno de nosotros ya sabemos qué tenemos que hacer? ¿Por qué crees que muchos ya no quieren aprender ni conocer más? Pues dicen, no, pues más responsabilidad. Después el pastor no sé qué me vaya a decir qué más voy a hacer. No, pues mejor me quedo así. Y ya no quiero más conocimiento, mucho menos vas a tener entendimiento de lo que haces. Porque tienes que conocer primeramente lo que hablábamos, un conocimiento que es el arrepentimiento para que usted llegue y sepa qué es lo que va a hacer el domingo. Que ya el Señor viene operando, viene trabajando en nuestros días, en nuestras vidas. Entonces vemos aquí, hermano, que por eso muchos ya no quieren más conocimiento porque es más responsabilidad. Y cuando entra la responsabilidad es obedecer. No hacer el bien, callar cuando debemos de hablar por ayudar, cuando podemos hacerlo y no lo haces. Ayer hablaban de callar a veces, pero hay veces que no tienes que callar, tienes que hablar, pero en amor, en compasión, de poder ayudar al necesitado. También en no perdonar. ¿Cuántas veces, hermano, no podemos perdonar aún todavía? Y nos hablan del perdón, nos hablan del arrepentimiento y no podemos, ¿verdad? No compartir el evangelio cuando tenemos la oportunidad. Cuando tengas la oportunidad, comparte el evangelio. Aunque te hagan el feo, aunque te digan quién sabe qué tanto nos dicen, pero tú cuando tengas esa oportunidad, comparte el evangelio, porque lo sabes, y si no lo haces es pecado.
porque a lo mejor esa persona se iba a salvar, pero como tú no le hablaste, ¿a dónde se va a ir esa alma? Ejemplos de que hablábamos ahorita en Lucas, es ver a alguien necesitado y no ayudarlo. No cargar, no corregir al hermano con amor cuando se está desviando, ¿verdad? Pero hay veces uno los quisiera, hermano, hablarles en el amor. Pero hay veces que te dicen, no quiero. Como los que decían en Jeremías, ¿verdad? Los de Judá, no queremos. No quiero estar bien. No quiero que me diga nada. Y uno de buena voluntad llega para sanar esa herida. Y a veces, en lugar de recibir un bien, recibimos un mal. Pero a nosotros nos ha enseñado el Señor que aunque nosotros recibamos un mal, debemos de pagar con bien. ¿Cuántas veces nos han pagado con mal? Espero que en tu cabecita no esté pagar igual. No orar, no servir, no compartir el evangelio cuando hay una oportunidad, ignorar la injusticia cuando podemos activar con amor y verdad, hablando la verdad. ¿Se van a molestar mucho cuando hablamos la verdad? Sí, ¿verdad? Dice, Dios no solo examina lo que hacemos, sino también lo que usted ha dejado de hacer. Y en estos días tiene que ver qué es lo que usted ha dejado de hacer para con Dios. Porque no nomás estar sentado, es activar el don, el ministerio que Dios le ha dado. Amén. Entonces Dios está viendo que no has hecho, que ya te lo ordenó, pero no lo has hecho, y que ya sabes tú hacerlo, pero no lo haces. Mateo 25, 31, 34. Dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentarán en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará a unos de otros. Podemos estar juntos, pero va a haber una separación en el tiempo final. Dice aquí, y separar a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre. ¿A quiénes? ¿Verdad? A los de la derecha. Y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea, para las ovejas, ¿verdad? Los que van a estar a la derecha desde antes de la fundación del mundo. Ya el Señor ya te escogió, ya te llamó. Por si había duda, ¿verdad? ¿En dónde, verdad? Dice allí en Mateo 25, 37, 35, 37, sigo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recibiste. Estaba desnudo y me vestiste enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Y aquí podemos ver, hermano, los 5 ministerios a los que fuimos llamados. El que tiene hambre le da de comer, es el maestro. El que tiene sed y agua de vida es el evangelista. El que recibe al forastero como, ¿verdad?, es un pastor.
El que cubre es el apóstol y el que visita al que está en la cárcel es el profeta. Ahí están los 5 ministerios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermano. Tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Porque es lo que está pidiendo el Señor. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? 25, 38, 40. ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: en verdad os digo que en cuanto tú lo hiciste a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Qué importancia es para heredar el reino, hermano? Tener de verdad esa compasión y poder hacer el bien mientras podamos. Y cuando esté la oportunidad, lo podemos hacer. Ya habíamos hablado, hermano, que hay veces que muchos se van a querer encajar cuando hacen el bien o nos hacen el bien. Pero también usted va a tener un parámetro y va a decir: hasta aquí, porque en lugar de hacer un bien le va a hacer mal, ¿verdad? Entonces ahí entra el discernimiento del Espíritu también. Ya cuando vemos que la gente ya es más encajosa, cuando vemos que la gente ya nomás se está burlando, cuando vemos que la gente nada más está viniendo porque, pues por lo que le das a veces, pues también como que no. Hay unos que sí tienen necesidad, como ahorita que fuimos allá, vimos al necesitado, vimos al hambriento, al sediento, ¿verdad? Que no tienen una camita, que no tienen un sofá como el tuyo, que no tienen una pantalla grande como la tuya, que no tienen, ¿verdad?, lo que tú tienes a veces en casa. Entonces dice el Señor: así en verdad os digo que cuando tú lo hiciste a uno de estos hermanos míos, a uno de los más pequeños, a mí me lo hiciste. Amén. Qué importante es. Pero siempre queremos, sí, ¿verdad? O hay muchos ahorita doctrinas falsas en donde está la prosperidad y quieren puros empresarios. Entonces nosotros, hermano, también el Señor, ¿verdad?, nos ha llamado para recibir esa gente que está necesitada. Si llegan los empresarios, gloria a Dios. Pero también hay gente necesitada, hermano, que necesita. Porque tú no sabes en qué condición están. Pero qué bueno es a veces, ¿o verdad?, cómo se nos va la lengua de estar juzgándonos unos con los otros, hablando uno de los otros. Y eso ya no es bueno, porque nosotros sabemos que ya no podemos juzgar a nadie. Amén. Entonces, hermanito, debemos de obedecer al Señor. Y Romanos 12, 19, 21 dice: amados, nunca os venguéis, ¿verdad? Habla de la venganza que venimos hablando, vosotros mismos, sino dar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré. ¿Quién? ¿El Señor? ¿Y por qué usted quiere cobrar venganza? Pero si tu enemigo tiene hambre, ¿verdad?, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo estos carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Y somos al revés, ¿verdad? Nos hace el mal, los queremos vengar luego. Pero ya no podemos vencer. A lo mejor eso era, ¿verdad?, algo como decían allá afuera: ojo por ojo, diente por diente. Pero ya nosotros no podemos actuar de esa manera, porque dice el Señor: mía es la venganza y yo pagaré a cada quien lo que se merece. Yo pagaré a cada quien esa paga, ¿verdad? Porque dice que carbones encendidos
amontonará sobre su cabeza. Como que ahí dice, como que darles con guante blanco, ¿no? Como que van a llegar y usted lo va a recibir bien. Como que van a llegar y ellos pensaban otra actitud de usted, pero usted lo recibió de otra manera. ¿Y quiénes van a salir avergonzados? ¿Ellos o usted? Ellos. Porque usted lo recibió en la condición como el Señor nos ha dicho. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo estos carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien. Amén. Entonces, hermanito, ahí estamos viendo lo que el Señor nos está llamando hoy en esta noche. Haz el bien, porque ya lo sabes hacer. Sé responsable, porque ya lo sabes hacer. Sírvele al Señor, ama al Señor. Sirve, haz el bien, pero hay que salir de la comodidad. Tenemos que salir, hermano, de la comodidad. Hay veces que dices, hoy no voy porque está lloviendo. Hoy no voy porque está sucediendo esto. Hoy no voy porque estoy enfermo. Y cada quien se respeta. Pero yo creo que cada uno de nosotros sabemos que si no venimos a la casa del Señor, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y el Señor lo sabe. Sabe todo, sabe tu pecado, pero también sabe que no estás haciendo el bien. Y es pecado de omisión. Ponte de pie, hermano. Porque el reino de Dios dice arrepentíos, ¿verdad? Y convertíos. Arrepentíos y bautícense, ¿verdad? Y la otra dice arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí nos dio una figura que haciendo el bien ganaremos el reino de los cielos. Porque el Señor preguntaba, ellos preguntaban, ¿y cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo te dimos de beber? ¿Cuándo te cubrimos? Porque a veces queremos, ¿verdad? Esos grandes hombres de Dios, como para poder decir, es que yo le ofrecí a este hombre grande de Dios esto y esto, como para quedar bien. O como para decir que te estás ganando el reino. Pero el Señor nos habla de otra manera. Que tengamos compasión por cada uno de aquellos que están muriendo, por aquellos que están heridos, por aquellos que no tienen qué comer, por aquellos que están hambrientos, por aquellos que están sedientos. Y porque cada uno de ellos, hermano, que necesitan a veces una buena palabra. Pero a nosotros se nos hace, ¿verdad?, estar juzgando a los demás. Nosotros no somos nadie para juzgar. El que juzga solamente es Dios, y eso te juzga, pero en su momento, ¿verdad?, cuando viene juicio a nuestras vidas. Por eso a veces nosotros, cuando eres indiferente a los demás, cuando desobedeces, trae una consecuencia. Cuando no miras primeramente a Dios, porque es el dueño de todo y por Él estamos aquí. Hay veces que ni todas las riquezas del mundo, ni todas las riquezas que pueda tener un multimillonario pudo ser sanado en esa pandemia. Ellos quisieron dar todo, pero sin embargo murieron algunos multimillonarios. Y aquí podemos decir como Pablo a veces, ¿tengo o no tengo? Voy a buscar gozo,
estar contento con lo que tengo. Sí quiero más, sí quiero más, pero primero Dios me va a dar más. Pero no quito a Dios en el primer renglón, porque Dios es un Dios compasivo, es un Dios que te puede hacer prosperar, un Dios que te puede bendecir aún más tus bienes de lo que tienes. Pero nunca te olvides del que tiene hambre, del que tiene sed, del que tiene frío. Nunca te olvides. Pero no tengo nada, Señor. ¿Yo qué les puedo dar? Y a mí me daba la palabra allí para unos pastores allá y para algunos. Dice, yo no tengo ni oro, no tengo plata, pero yo lo que tengo te doy. Y entonces eso es lo que se ofrece a veces. No es necesario que tengas o no tengas. No tengo oro, no tengo plata, como diciendo Pedro, no tengo nada, pero sí tengo alguna riqueza mayor que está en mí, que mora en mí y que vive dentro de mí, y es el Espíritu Santo, y eso es lo que te doy. Porque lo primero, lo que tenemos que tratar de entender, la llenura del Espíritu Santo, primeramente el reino y su justicia. Te está hablando que primeramente el reino y su justicia, que seas justo con los necesitados, que seas compasivo con los necesitados. Y mira que el Señor tiene una recompensa hermosa y preciosa cada vez que tú dispones para la casa del Señor, cada vez que tú dispones para la obra del Señor, hermano. Es como un banco que estás depositando, es un banco que estás ahorrando, y el día que dices no tengo nada, quién sabe de dónde viene la provisión, te preguntarás, pero la provisión viene de Dios, porque te dio una promesa que serás bendito mientras tú obedezcas al Señor. Mientras tú le des al Señor y seas obediente al Señor, serás bendito. Y no nada más tú, tus hijos, toda tu familia será bendita, y aún serán mejores que nosotros. Yo lo quiero ver así, y creo que mis hijos aún van a ser mejores que nosotros, y aún van a tener más que nosotros, porque es promesa del Señor, hermano. Es promesa que nos ha dado el Señor. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que entiendas que si sabes hacer el bien, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué a veces discriminamos a los hermanos? ¿Por qué a veces podemos decir este sí, este no? ¿O por qué podemos decir muchas de las veces, hermano, mira el hermanito, esto, no sé? ¿Qué tanto a veces viene en nuestro pensamiento? Por eso el Señor dice que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y ver por el necesitado, ver por aquel que está pidiendo auxilio, aquel que quiere, ¿verdad? Y en momento dado, como te digo, se les ha dado, pero a veces no se quedan, y a lo mejor nomás vienen por la medicina y se van. A lo mejor nomás vienen por la bendición y se van. A lo mejor nomás vienen por la liberación y se van. Porque en esta casa hay todo, hermano. Entonces, aún pueden estar los ministerios aquí. Y si tenemos todo eso, ¿qué nos hace falta? Seguir haciendo el bien y diciéndole al Señor, muéstrame tu camino, Señor, párate en el camino y dile, Señor, muéstrame, ¿en realidad estoy haciendo el bien? ¿En realidad estoy pecando en contra de ti, Señor? Porque yo sé que es hacer el bien, pero a veces no lo hago, Señor. Y en eso cuando uno le habla al Señor, viene en tu recuerdo, viene en tu mente que algunos han muerto, hermano, porque hemos dicho, ¿verdad? A lo mejor vivirá, a lo mejor un día lo voy a ver, pero ya no lo vemos. Había un cliente que iba mucho allá al negocio, bueno, un vendedor, y siempre que él vendía figuras como de mármol, vendía figuras de mármol como lámparas, todo eso. Y siempre que iba al negocio y me veía, me regalaba algo y me decía, toma, Paquito, y me lo daba.
Y siempre que me veía, híjoles, ahora no traje, ¿verdad?, para darte algo. Le digo, no, no te preocupes, tú vende lo que vas a vender, no te preocupes. Pero yo sentía muy grande su preocupación cuando no me daba. Pero yo le decía, no, no, no te preocupes, siempre trae un regalito. No, que es un regalote. Trae un regalito. Y me habló mi hijo allá, creo que el sábado fue. Y me dice, ¿qué crees, papá? Le digo, ¿qué? Dice, falleció el que vendía a vender las cositas de mármol. Le digo, ¿a poco? Y también me dolió, porque ahorita yo puedo preguntar dónde está o a dónde se fue. Entonces él murió y me cayó como agua fría, porque a veces pensamos que la gente va a vivir siempre, hasta dentro de nuestra familia. Por eso dice el Señor, ya no te enojes. No sé qué pueda pasar, porque en lugar de enojarte luego vas a estar llorando. Y hablaban, ¿verdad? Ya no es arrepentimiento, es remordimiento. Te remuerde la conciencia, porque pudiste hacer algo más y no lo hiciste. Y los que estabas haciendo los botaste por un capricho, por algo que tú decías. ¿Para qué? Pues todo eso a mí me duele, porque lo va a demandar Dios, porque son vidas, son almas, y no estamos jugando ni al pastorcito, ni al ministrito, ¿verdad?, ni al servidorcito. No estamos jugando. Entre más vas a conocer, va a haber más responsabilidad. Decídete hoy. Decídete. Yo dije, yo no lo voy a hacer solo. Yo no lo voy a hacer solo. Cuando me decidí, tomé la palabra de Josué. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Y ya no estoy solo. Mi familia está conmigo. Y es lo mejor que podemos tener en este mundo, que la familia esté con nosotros. Y aún seguimos en esa lucha. Pero resiste.